Educa, televisión para aprender. Presenta Literamanía. Yo sí creo que el poeta, ¿no? El poeta es un ser que de alguna manera ha perdido algo, no sabe qué es. Y claro, en muchos casos es algo real, en otros casos es algo abstracto, imaginario quizás, pero como decía Marcos Maldonado, un psicólogo a quien admiro muchísimo, lo imaginario también es real, ¿no? Entonces esa experiencia del dolor se unió a la experiencia de la belleza. Y para mí el dolor y la belleza son entes inseparables en la poesía. A María Luz Albuja la conocí primero por sus libros. Es decir, cuando yo tenía unos 18 años más o menos, saliendo de la adolescencia, que me comenzó a interesar la poesía, comenzaba a frecuentar librerías y ahí encontré un libro de ella. El primero, me parece. Y la fui siguiendo, ¿no? Fui siguiendo la obra de ella sin conocerla personalmente. Hasta que hace unos 3, 4 años más o menos, ya por cuestión de eventos literarios, premiaciones, ahí fue que ya nos hicimos amigos, ¿no? La infancia para mí es fundamental para un escritor. En eso coincido con, bueno, Gabriel García Márquez, que él dice, ¿no? La infancia es todo. Y para mí lo es, realmente, ¿no? Comenzando por el hecho de que a mí, básicamente, la persona que me crió y que me enseñó todo, porque mi mamá era muy joven, trabajaba, estudiaba, y se ocupó de mí muy bien, pero la que me crió y me enseñó todo el amor por la poesía fue mi abuelita. Y entonces ella lo que hacía es que mientras cocinaba y pelaba las papas para el almuerzo, picaba la cebolla y hacía todas las cosas en la cocina, a la antigua además, porque preparaba todo ella, nada venía en latas ni nada, me recitaba. Y yo escribí mi primer poema, me acuerdo clarísimo, a los 9 años. Un día que le escuché en una conversación a mi abuelo con un tío sacerdote, un tío abuelo sacerdote, que decían, bueno, todas las maravillas que ha hecho el ser humano son grandes, pero ¿quién puede hacer, por ejemplo, una flor, ¿no? Y para mí, a esa edad, esa revelación, ¿no? De que, claro, ¿no? ¿Quién puede hacer una flor, por ejemplo, un árbol? Me dejó pensando. Entonces salí al jardín, igual me recosté a la altura de las plantas, mirando de frente a las flores que eran unas margaritas blancas de pétalos grandes, y empecé a describir cómo se haría una flor, según mi imaginación. Y entonces escribí mi primer poema. No tiene poses, digamos, no tiene actitudes a veces un poco, no sé, hay algunas personas que pueden tener, no sé, delirios de grandeza, yo qué sé, con la cuestión esta, ¿no? Tiene, me parece que 40 años, pero realmente conversar con ella es como estar conversando con alguien súper joven, ¿no? Puede ser alguien de 20 o 21. Tiene esa manera de expresarse que es bastante fresca y espontánea. Esta fuerza que yo venía sintiendo respecto de la poesía desde niña se volvió mucho más fuerte, porque en la adolescencia es la edad de la pasión, ¿no? A la vez siempre he sido muy fiestera, ¿no? Pero llegaba a la casa, aunque sean las 4 o 5 de la mañana, sacaba mi cuaderno y me ponía a escribir. Y se me hacía de día escribiendo, ¿no? A veces no dormía, entonces lo hacía. O a veces, si estaba obsesionada con un poeta, con un libro que estaba leyendo, igual. Llegaba de una fiesta a la hora que sea y sacaba el libro y me ponía a leer, ¿no? Y mi mamá se desesperaba, me decía, ya apaga la luz, ya, pero no puedo. Decía Borges que una sola cosa no hay, y es el olvido. Precisamente, María Luz hace de la memoria el encanto poético. Es como si nos invitara a un viaje donde volvemos a nuestra infancia, donde volvemos a nuestro hogar, volvemos a esa búsqueda, ¿no?, apasionada de lo que va a ser el amor, de lo que va a ser la ternura. Cuando yo escribo, no creo que mi vida cotidiana cambia. Yo creo que vivo en una dicotomía, en una esquizofrenia, por así decirlo, porque nunca dejo de escribir, ni siquiera cuando no estoy escribiendo. Porque creo que un poeta, o al menos a mí me sucede, siempre en su cabeza está escribiendo, está poetizando el mundo y por eso ve las cosas de un modo distinto y se fija en los detalles que otros no ven, por ejemplo.
Lo que destaca con mucha fuerza es una reflexión, en todo caso, sobre su propio estar en el mundo, pero un estar material que se puede, tangible, digamos, marcado por los afectos, marcado por el paso de los años, una persona que reflexiona sobre su propio quehacer poético, ¿no? Como una feliz mezcla entre la desgarradura por lo que ya no tenemos y la felicidad por lo que sigue allí, ¿no? La experiencia no es fácil para mí, porque claro, tengo que ocuparme pues de mi trabajo, yo me desempeño como traductora, tengo que ocuparme de mis hijos, aunque con ellos sí la poesía se une, ¿no? Porque el hecho de ser mamá, de jugar, de leerles cosas, alimenta el proceso creativo. Es tan importante la escritura que vivo a veces como aislada un poco, como que estoy en otra dimensión, me siento un poco rara, pero logro vivir en el mundo y lo hago bien. El tema de la casa es un tema que no he abandonado desde el inicio hasta ahora. Es otro hilo conductor, así como la infancia. Porque el poeta es uno, yo creo, con su espacio. Y si uno está a gusto con su casa, entonces puede sentarse a escribir. Entonces a mí me sucede que si tengo un recuerdo de algo, siempre lo ligo con la casa en la que estaba viviendo en ese momento, aunque no hubiese ocurrido el hecho en la casa, ¿no? Entonces me siento absolutamente ligada al espacio físico, ¿no es cierto? Así como al tiempo. Y por eso creo que el poema, en realidad, llega a ser una totalidad. Es un ente vivo en sí mismo, ¿no? El poema no es un recuerdo. El poema no es una reflexión. El poema no es el pasado. El poema es el presente. Y para que ese presente viva, el hecho físico de haber uno existido en un lugar, en un momento dado, tiene que quedar impregnado en el poema vívidamente. Podemos nosotros reconocer en la poesía de María Luz el hecho de que los espacios en su dimensión material, digamos, física, es más que eso, está cargado de sentido, está cargado de memoria, porque cuando nosotros recordamos el pasado, recordamos los lugares en donde hemos transitado, donde han transitado nuestras vidas, en diálogo y en contacto con nuestros afectos. Bueno, y sobre el tema de la familia también es cierto que en La pendiente imposible yo toco algunos momentos, digamos, de relación con el padre. Y son unos poemas muy duros, pero es una construcción simbólica del padre. Es una construcción simbólica que no parecería realmente autobiográfica, pero es simbólica. Lo que está tratando de expresar esa serie de poemas es el desarraigo. Bueno, cuando me das las referencias, digamos, la casa, la familia, los hijos, creo que es un desnudamiento la poesía de ella. Es decir, encuentras que de alguna manera es un soltar algo que lleva adentro. Puede ser amor, puede ser frustraciones, pueden ser deseos, anhelos, como también cosas del pasado. Entonces, es una manera de formar un universo dentro de ella que tiene que ver con todo lo que ama, porque siempre está ligado a cosas que tienen que ver con lo querido. Sí, sobre los hijos es interesante porque yo tenía un prejuicio, ¿no? Yo decía, yo no voy a hablar sobre los hijos y era un poco una posición hasta un poco política o algo, ¿no? Porque me van a decir, claro, como es mujer, escribe sobre los hijos y por muchos años yo pospuse ese tema, lo negué, ni siquiera dejé que me entrara la inquietud de escribir sobre los hijos. Y empecé a escribir sobre los hijos cuando me fue natural hacerlo, cuando se volvió una obsesión hacerlo. Y cuando yo había ya asumido en mi cuerpo, en mi espíritu y en mi mente la maternidad. Quizás el único caso en el que lo que yo digo no sea un vehículo para expresar algo que está debajo, sea en el de los hijos. Yo creo que cuando hablo de los hijos, hablo de los hijos. Como nos enseñó la mirada de José Hernández, ese fabuloso poema La nana de las cebollas,
donde se habla del hijo y que fue amamantado con sangre de cebolla, ¿no? María Luz hace lo mismo, pero en un lado más diáfano, más tranquilo. Cuando escribo poesía, siento que ingreso a un territorio de lo sagrado. Es como cuando bailo. A mí me encanta bailar. Y cuando estoy bailando, siento que los límites entre el universo y yo se disuelven y somos una sola cosa. Me pasa lo mismo cuando hago poesía. Entonces desaparece el tiempo. Que también la poesía de María Luz permite una reflexión acerca de las palabras, acerca de la poesía, acerca del paso del tiempo, acerca del cuerpo que portamos, que es uno y varios a la vez. Las referencias que tiene de la adolescencia y la infancia son cuestiones que siempre les va a interesar a la gente joven. Son los recuerdos que ella reconstruye a través de su memoria para darles nuevamente vida. Entonces, claro, los jóvenes se pueden sentir identificados con bastantes vivencias, juegos, curiosidades, miedos que ella ha tenido y que va plasmando de alguna manera en sus poemas. Apenas abrí el libro, leí sus primeros poemas, tuvo ese encanto, ¿no? Ese encanto seductor que debe tener un poema para seguir leyéndole, que debe tener un libro de poemas para continuar. Cuando a mí los jóvenes, los adolescentes me dicen qué deben hacer para escribir, yo siempre les digo, creo que lo que dicen los poetas en general, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, que lean lo que puedan, siempre y cuando esa lectura en ese momento les toque profundamente, sobre todo en lo que es poesía, porque si no se mata la pasión por leer. Como dice el poeta Antonio Cisneros, como decía el poeta Antonio Cisneros, y lo sigue diciendo porque no va a morir su poesía, no es fácil hacer el amor, pero se aprende. No es fácil leer poesía, pero se aprende. Y hay que ir en un proceso con unas puertas de entrada y de ingreso que nos permitan cogerle el gusto, ¿no? No es un ejercicio fácil. Y con la escritura de la poesía sucede lo mismo. Entonces, no hay que dejar de hacerlo, porque la práctica hace al maestro, y así se va creciendo y se va depurando la voz. Por otra parte, yo creo que las personas tienen que tener vivencias riquísimas para poder escribir. Entonces yo les digo a los jóvenes, agarren su mochila y váyanse de viaje, hagan locuras, ahora que pueden. Porque si no, a veces la gente se mete en la máquina de salchichas, ¿no? De hacer todo como el sistema le dice. Y el rato del rato se convierten en unos viejos aburridos que no hicieron nada. Entonces yo creo que uno tiene que atreverse a hacer las cosas diferente. Les temo a las palabras porque no me sirven, porque ignoro de sus intenciones lo voraz, lo prematuro, porque me niego a suplicarles y soy, sin embargo, la esclava que les besa las sandalias. Le temo a la llegada del poema porque viene rodeado de ausencia, porque sus bordes quebradizos amenazan con desaparecer entre mis manos, porque si lo miro a la cara, se deshoja. ¿Qué hiciste, madre, para llenarme de palabras? Porque ya no es posible el silencio. Le temo al cuerpo que no entiende lo que digo. A su lenguaje atroz le tengo miedo, a la amenaza persistente de una muerte que no me abandona. Yo escribo porque verdaderamente algo no está bien, ¿no? Pero al mismo tiempo, eso que dejo por escrito me sirve a mí en una forma de casa, una forma de refugio. Entonces, en el momento de la creación poética, por ejemplo, que es un misterio, pasa exactamente lo mismo. Aunque hay un ser consciente trabajando un texto, hay un material inconsciente que me ayudan a aclararme. Quizás no hay una respuesta,